Amigos, la bienvenida para todos, bienvenidos a un programa más de Elixir. Franklin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro, el décimo Así es. décimo capítulo hoy con invitado incluido. Usted ya en la descripción ya lo pudieron observar en la portada. Un programa creo que atractivo para lo que vamos a hablar, lo que vamos a desglosar, lo que vamos a conocer. Es la 10ª vez que grabamos, pero es el segundo programa de Elixir con amigos. Exactamente, Elixir con amigos y la primera vez que repetimos local. Exactamente. Hoy estamos nuevamente en Candomblé. Nuestro invitado hoy va a poner sobre la mesa lo que hay que poner para que Luis, usted, él y yo podamos disfrutarlo. Bueno, ya, sin más preámbulos, Carlitos Roa en Elixir. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, gracias. Hola, Alejandro. Hola, Franklin, ¿cómo estás? A Luis también un gran saludo y a toda la familia Candomblé, siempre agradecidos por recibirnos, porque esta es la casa. Esta es la casa siempre en San Cristóbal. Muchachos, presto para conversar, para hablar de fútbol, para hablar de tantas cosas que seguramente nos unen dentro del mundo del fútbol, de la radio, los medios de comunicación y todo lo que puedan llegar a preguntarnos, aquí estamos atentos. Carlos, antes de arrancar, el Elixir, ¿qué quiere tomar? ¿Qué quiere usted tomar? ¿Cuál va a ser su Elixir hoy? Aquí vendría siendo Sprite. Bebidas alcohólicas, ¿Qué quiere? Cerveza, un refresco, whisky, un refresco. Tetero, Hoy café. Vamos bien con refresco. Ginebra. Para arrancar, si hay Sprite o una uva, puede ser. Café con leche. No. Vamos bien con para mí aquí suena de refresco. ¿Nosotros qué vamos a tomar, señor Franklin? ¿Ya tomó usted? Yo creo que la vez pasada tomamos Nestí. Dos Nestis. Aunque le cuento algo, ¿no? Ajá. Si estuviese, porque por estos días no está, don Julio César Silvera, Ajá. habría que destapar una buena de vino. Porque Preguntamos el vino. ¿Cómo le gusta? Con él se habla con vino de fútbol. Así es. Un buen cabernet. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo está todo? Bien. Todo muy bien. Disfrutando estos días. ¿Cómo está el vecino país? Bien. Disfrutando estos días también de compartir esa dinámica de fútbol en esta zona de estos dos lindos países, Bucaramanga, Cúcuta, San Cristóbal. En esta zona siempre estamos movilizándonos, digamos que es como nuestra zona de acción y buscando siempre expandirnos mediante lo que hacemos cada día en el mundo del fútbol. Antes de empezar con las preguntas, conocer la trayectoria de Carlos, una pregunta que es obligada. ¿Qué tal el presente del equipo? El presente del equipo. Bueno, el presente del equipo es bueno, pero puede ser mejor. Y eso es un tema que seguramente podemos llegar a discutirlo, analizarlo y va a generar muchísimo contenido y nos va a tomar muchos minutos. Arranque ya a hablar, ¿no? Sí, es un buen momento porque el equipo de una u otra manera va sacando resultados. Pero también es un momento para sentarse a analizar qué ocurre con Táchira en muchos aspectos a nivel deportivo. Que ya hablábamos, no cabe uno decir este mejor que el otro, con esto es mejor que aquello. Y hablo, por ejemplo, en el tema de la línea defensiva. El tema defensivo, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo podemos hablar de jugadores en el término de bueno o de buen rendimiento cuando Táchira tiene una zona defensiva que en 3 partidos recibió 6 goles en una semana? 3 de La Guaira, 1 de Monagas en Copa y 2 de Metropolitano. Más allá de la remontada, no puede ser que un equipo como Táchira, que viene de ser campeón en diciembre pasado, que tiene muy buenos jugadores a nivel individual, se permita recibir 2 goles y quedar casi que antes del minuto 90 al borde de perder un partido. O sea, Táchira, si no es por ese gol de Carlos Sosa en el último minuto, queda con un punto nada más y la distancia con La Guaira ahora no sería de 7 sino de 9, ¿no? En la tabla acumulada. Sí. Entonces hay muchas cosas por analizar y por mejorar, pero que se ha vuelto reiterativo en la consecución de partidos. No es del último juego, no es de esta última semana, de los 6 goles en contra en 3 partidos. Es de algo que ha venido siendo muy recurrente a lo largo del clausura. Ahora, Carlos, vamos a ir tocando varios temas a medida que se va a ir desarrollando el programa. Yo creo que el programa hoy va a durar bastante, o va a durar más de lo habitual. Pero, Carlos, usted es trujillano, ¿no? Usted es de Valera. ¿Cómo surge ese contacto con nuestro estado y sobre todo el amor por el Deportivo Táchira, ¿no? Sí, yo soy nacido en Valera, año 77. Y... Por fin alguien mayor. Siempre pagaba los platos. Año 77, en mi familia somos 3 trujillanos, 3 tachirenses. Salud.
Primero por la vida y por el fútbol, que se parecen tanto. Año 77, la familia somos 3 del Táchira, 3 de Trujillo, y por la profesión de mi padre, gerente de ventas de empresas de consumo masivo, siempre andábamos para allá y para acá, para allá y para acá, y rotábamos mucho de ciudad, y si bien nací en Valera, Estado Trujillo, yo soy criado en San Cristóbal, me identifico con el Estado Táchira muchísimo. Quiero muchísimo a la tierra trujillana, pero amo demasiado a la tierra tachirense, y acá en San Cristóbal fue donde adquirimos ese amor y esa pasión por el fútbol, desde el año 85 con aquella eliminatoria al Mundial de Venezuela cuando enfrentó a Argentina, a la Argentina de Maradona y todo el tema, y estaba ya... ¿Lograste ver ese Táchira del 87 que dicen que es el mejor de la historia? Sí. ¿Lograste ver? Sí, el Táchira del 87 lo logré ver. Sí, es ese equipo que dicen que es el mejor de la historia. Aún con el cambio de ciudad. Ok. ¿Sí? A ver, el Táchira de los 80, el Táchira del 83 al 89, es considerado como el Táchira de los años dorados del el más Deportivo arrecho de Táchira. todos. El de Carlos Horacio. El de Carlos Horacio. Ese es calificado como el Táchira dorado. Y más allá del tema, suena dorado, fue que ganó todos los años títulos. Pues tiene 2 títulos, 8-4, 8-6, y 3, si no me equivoco, 3-4 subtítulos. Pero fue un equipo que durante todos esos años, más de mitad de década, siempre anduvo en Copa Libertadores de América. Fue el equipo que sembró la fanaticada. Fue el equipo que contagió a una gran fanaticada llena de mucha pasión, y además fue el equipo que internacionalizó nuestro fútbol a nivel de clubes. Carlos, yo digo que Táchira siempre que sale a la cancha, la mayoría de veces que sale a la cancha, además de salir a jugar contra el rival de turno, sale a jugar contra otros Táchiras de otros años. Eso lo decía mucho Quique, se lo escuché muchas veces a Quique Rosales. Y él decía que Táchira siempre que sale a la cancha sale a jugar contra otros Táchiras de otras épocas, y sobre todo contra ese de Carlos Horacio. ¿Sientes que será el mejor? Sí, a ver, ¿qué pasa? Es que ese Táchira tiene cosas muy, muy interesantes por la calidad de los jugadores. Vamos a utilizar un término. Eran los tiempos románticos del fútbol para Táchira. Y vuelvo al tema de la pasión, de lo que generó ese equipo. A ver, del 88 al 89 es el equipo de los 100 goles. En el transcurso de un año Táchira marca 100 goles. Nunca antes lo había hecho y nunca más lo volvió a hacer, sin que llegara a ser campeón, porque así como hubo tantas grandes goleadas, 7-0, 5-2, 6-0, 6-1, el 6-2 contra Zamora, el Gran Lleno, el 6 de marzo del 88, con gente hasta en la torre de iluminación y hasta en el borde de la cancha, el 10-0 a Roseros, el 13-2 a Peninsulares. Fue un año fascinante, los 22 goles Miguel Osvaldo, 10 goles de Pajurek, y habían otros tantos que tenían 8, 7, 6, 5. Una cosa impresionante, era una máquina de hacer goles, más allá de no llegar a ser campeón. Bueno, pero ahí de terminar segundo detrás de Marítimo. El romanticismo del fútbol. El romanticismo del fútbol. Entonces empezaron a aparecer grandísimos jugadores que aún están en la retina de todos esos fanáticos que en esa época, hoy en día son los papás o los abuelos de los fanáticos nuevos, jóvenes, de esta generación que van a Pueblo Nuevo a disfrutar del Táchira actual. Bueno, estamos con alguien que obviamente conoce paulatinamente lo que es la historia de Táchira, de las nóminas, de los planteles. Hemos estado hablando esta semana sobre el programa anterior que realizamos sobre los jugadores, pero quería para aportar algo, y que aparte Carlos, lo que no lo vivió, lo estudió de una forma impresionante. No, correcto, por eso Carlos entraba esta semana en debate con nosotros, por lo que llegamos a hablar de las máximas figuras que ha podido llegar a tener el equipo, y el romanticismo de que, a pesar de que algunos no lograron campeonatos, dejaron una semilla en cuanto al fanático. Pero antes de seguir con lo del fútbol, ¿cómo inicia Carlos en la carrera en el medio? ¿Cómo son esos inicios? ¿Dónde? A ver, para tratar de no hacer tan larga la historia, ¿no? Ya sobre los 12 años viviendo en Valera, a mí, a los 10, 11 años intento jugar fútbol, pero me doy cuenta que no tenía tanto talento para eso. ¿Sí? ¿Derecho o zurdo? Derecho, pero creo que le pego mejor con la zurda. ¿Y de qué intentaba jugar? No, era niño, tenía 11 años, y recuerdo que en una escuela de fútbol en Tariba, porque estudiaba en Tariba, en el Colegio San José de Tariba, en una escuela de fútbol de Tariba que vamos a compartir con unos amigos en la cancha, creo que se llama Los Manzanos. Ajá, claro.
ahí nos conformamos para hacer un equipo de fútbol y todo lo demás. En aquellos tiempos no era como ahora. Ahora en el fútbol infantil, en el fútbol menor, todos los niños tienen que jugar así sean pocos minutos. No, en aquella época no era así. En aquella época el entrenador, si no veía talento en ti, te dejaba sentado en el banco. Entonces, sentado en el banco, empiezo a ver cómo veo a un compañero que desperdicia 1, 2, 3 ocasiones de gol y veo aquello, lo demás. Entonces empieza a gustarme el fútbol viéndolo y queriendo anotar ese tipo de situaciones que ocurrían y a buscarle el porqué de las cosas de lo que pasaba en la cancha. Entonces, donde empieza a generárseme la intención, el deseo de intervenir en los medios de comunicación, de ser periodista, de hablar de fútbol, y así empezó ese sueño a los 12 años. Y desde los 12 años empecé a fomentarme, a llenarme ese deseo bien, bien encendido de querer llegar a trabajar en los medios de comunicación. Empecé a escuchar mucha radio, a ver televisión. Bien enfocado de que eso ya era lo que querías hacer. Muy enfocado, a tal punto que yo cuento muchas historias en familia, en los amigos. En el segundo año de bachillerato, 8º grado, tuve mucho inconveniente porque los cuadernos, la mitad hacia el final, era puro fútbol y poca materia. Y entonces me trajo muchos problemas con el tema de los estudios, tanto fanatismo, tanto seguir, escribir, estar pendiente a nivel en esa época hay muchos deportes, pero sobre todo el fútbol. Aparte, en ese momento no era como hoy, que prendías el televisor y veías partidos de fútbol o agarras un teléfono y ves, era completamente distinto. La información era complicada, claro, cuando llegaba. Primero, en esa época era televisión o radio. Correcto. Y cuando hablamos de televisión era Venezolana de Televisión, que te transmitía fútbol italiano, correcto, fútbol español, fútbol portugués, Venevisión, partidos internacionales, Juegos Olímpicos, Mundiales, igual que RCTV, Televen también empezaba a hacer transmisiones de fútbol. Era eso en cuanto a la televisión. Pero era más trascendente la radio. La radio, por supuesto, la radio, por ejemplo, en los años 90, cuando ya nosotros nos establecemos como familia en el año 91, en los años 90 acá había una producción de radio deportiva impresionante. Esa era mi pregunta. Usted dijo que se nutría obviamente a la hora de sentir esas ganas de formar parte, deseo del medio. ¿Quiénes eran los pilares en ese momento, Carlitos? Tanto en televisión, porque televisión y radio. En televisión, por ejemplo, a mí me encantaba muchísimo los domingos despertar temprano con papá a ver fútbol italiano, y había un narrador que me parece que lo hacía extraordinario, Pedro Zárraga. Sin duda Manolo Dávila, porque Manolo ya le seguíamos desde de la radio en San Cristóbal, pero también lo que hacía en la televisión con Venevisión. También, no hay que negarlo, Lázaro Candal con su forma tan, digamos, peculiar o folclórica de narrar, con el tema de la frase y todo. Carlos, lo que dejaba en ese momento, esa manera tan popular de llegar a la gente. Los pioneros en transmitir fútbol en televisión era BTV, ¿no? Eran los pioneros. Sí, digamos. Estaba Reyes Álamo también. Reyes Álamo, Paco Varela, Sergio Bíferi, grandes profesionales de ahí, y además arrancaron en Venezolana Televisión otros grandes profesionales también como Alex Candal, como el propio Luis Manuel Fernández, que luego pasa a Venevisión. Y bueno, se nos va muy joven, era un grandísimo periodista, de los mejores, de los jóvenes que tuvo la televisión venezolana en ese paso de la década de los 80 y comienzo de los años 90. Carlos, ahora, el primer contacto suyo con la radio. Primer contacto mío con la radio, 8 de junio del año 99. Ese día yo inicio en la radio. Esa es mi fecha de inicio en la radio. Quien me da la oportunidad, porque la busqué, porque ya sentía que debía atreverme a buscar. Lo hice muy tarde, a los 22 años. Okay. Sí, para mí yo siento que es muy tarde. Hoy en día, hoy en día, además con la facilidad de las redes sociales, los medios digitales, la edad del debut en los medios de comunicación, los medios digitales, es mucho más temprana. A los 22 años, en ese equipo de transmisión que se llamaba Fútbol Especialísimo, era 105.1 FM Especialísima. En esa época las dos emisoras estaban en la misma casa, estaban separadas por 5 metros. Okay. Esa era de Manolo. 105, que esa era de Manolo también, ¿verdad? Correcto. De Manolo y de Henry. Que era de Manolo en sociedad también con Henry. Con Henry, con el arquitecto Henry. Hoy por hoy esa radio es la verdadera rumba. Esa hoy misma, por hoy. 105.1. En aquella época aún estaba en 105 Especialísima y Tamá Estéreo estaba en la misma casa, ahí bajando por la calle 16. Yo inicio ahí en ese grupo de 105 al mediodía, Fútbol Especialísimo. Quien dirigía el programa es Jesús Emilio, el Chuy Pineda,
es quien me da la oportunidad de entrar a la radio, mi padrino a nivel profesional, y en esa época había un grupo de comentaristas, había un grupo muy amplio. Eh, Déjame recordar a Ramón Toni, estaba Daniel Nicola, que recién se había retirado de fútbol, había jugado con Táchira, en el grandísimo Táchira 98, y Daniel queda sin equipo, todos, prácticamente todos se van a ir al Chacao, Sí. y Daniel se queda en San Cristóbal, y hace radio ahí con el grupo de especialísima, de fútbol especialísimo. Pipo Quintero, William Mendoza, Ramón Toni, Chuy Pineda, Carlos J. Bustos, que en paz descanse, la voz comercial, y Chelo Moreno, otro comentarista joven que estaba en esa época. Éramos los que conformábamos el primer equipo en el que yo hice radio. Bueno, para ser el primer equipo había una fortaleza Sí, había gente dura. de aprendizaje a la inmediatez. Primera oportunidad televisiva, fútbol interactivo. Primera oportunidad televisiva fue 8 de marzo del 2004. Fútbol interactivo. Eso fue, a ver, antes, como el 28 de febrero, Alfredo Lillino me invita, porque había logrado escucharme al mediodía en el programa de Deportivo Táchira en Tamá, y le había gustado mucho unos datos que yo había entregado estadísticos de Alexander Pequeño Rondón. Y entonces, la historia es así, ¿no? Brevemente, salimos del programa al mediodía ese viernes, Jorge Enrique Rico me invita a almorzar en el restaurante del Hotel Dinastía, y estando ahí llega Alfredo y le pregunta a Jorge, oye, escuché una voz diferente hoy en el programa. ¿Quién es ese que estaba ahí, Jorge? Aquí el que está presente. Jorge, como para quitárselo de encima y comer tranquilo, y claro, el que está aquí presente. Alfredo habló conmigo, me invitó ese día a hacer el programa en vivo en la noche en TRT. Esa época el programa era de 7:30 a 8 de la noche, eran 30 minutos. Lo realizaba Alfredo Lillino con Edgardo Márquez y estaba invitado Alexander Pequeño Rondón. Y Alfredo me dice, si tú le comentas al aire a Pequeño Rondón, esos datos que tú diste hoy sería espectacular, ¿lo puedes hacer? Yo digo, sí, claro, sin ningún problema. Perfecto, te he invitado. Y yo ese día no fui a la casa, yo vivía en Tucapé, no pude ir a la casa y me mantuve con la ropa que tenía y así fui al programa. Y súper, ¿yo qué hice? Aparte que eran datos que yo había realizado, me puse a estudiarlos, me los memoricé. Correcto. Porque yo decía, yo no voy a salir con un cuaderno, yo no voy a salir con una tabla ahí, con un papel a leer, no me parece lo adecuado en televisión, yo no voy a hacer eso. Y entonces dediqué una hora a estudiar y en la noche, en el programa invitado, pues las palabras, los datos fluyeron de manera automática por la memorización y súper. Ahora, Carlos, ese tema, o esos dos temas, ese tema de los datos, de la estadística, ¿a ti cuándo te comienza a llamar mucho la atención? Y la otra, y creo que el otro día se lo comentaba, usted tiene una capacidad impresionante, Carlos, que es la de la memoria, memorizar fechas, horas y días. Demasiado. Es impresionante. ¿Eso cuándo lo notaste? ¿O te lo habían dicho antes? Porque hace rato dijiste, el día que debuté fue el tal día de tal día, yo creo que hasta la hora la recuerda, sí. No, yo tampoco me acuerdo. Yo me acuerdo del año, pero no me acuerdo ni del mes ni de nada. ¿Eso cuándo comienzas a decir, sí, tengo el talento en esto y lo puedo aprovechar para mi profesión? Yo creo que el tema de la memoria, creo que ha sido así toda la vida. Bueno, al menos en familia, mis padres, mis Katy no se puede quejar que ustedes recuerden la fecha de los aniversarios. Sí, no se queja por ese lado, no. Dice ella, bueno, amor, tú no eres tan detallista en varias cosas, pero en las fechas, ahí sí estoy bien contento contigo. A mí me parece que es bonito recordar, es bonito tener esa memoria tan, no es que le llaman memoria selectiva, es que le llaman, ¿no? Uh-huh. Esa memoria de recordar esas fechas que son importantes para la vida. Exacto. Y más de las cosas que a ti te apasionan, de las cosas que a ti te gustan hacer. Recordar esas fechas me parece algo fundamental, me parece que eso es vida. Entonces, creo que es una habilidad que he tenido de siempre y la he podido incorporar y agregar a la profesión, al fútbol, con el tema de los datos. Y cuando tú preguntabas acerca del tema de los datos, uh-huh, tiene su historia. En año 94, yo enfermo de esto que llaman lechina. Ajá. Entonces mamá me dice, faltaban como 5 días para arrancar el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94. Y mamá me dice, tienes que cumplir cuarentena. Mamá, ¿qué es eso?
40 días de reposo. Y yo, 40 días de reposo y venía al Mundial de Fútbol. Y yo, wow, súper, me parece espectacular. Sí, entonces adecuamos un televisor en el cuarto y todo lo demás y yo me disfruté del Mundial de una manera espectacular porque estaba de reposo. Y entonces aproveché que a cada partido le sacaba estadística, empezaba a hacer tablas basadas en las estadísticas que iba sacando, aparecían datos y datos y datos, y entonces empecé a compararlo con los datos que entregaban las principales medios impresos que habían para la época, y una vez yo me acuerdo que yo me dije, oye, para mí el mejor jugador del Mundial se llama José Luis Pérez Caminero, Selección España. Y cuando entrega el resumen del Mundial a aquel medio impreso que yo seguía y dice lo propio, yo, oye, yo tengo talento para esto. Es donde entra esa creencia de que ese talento para recabar datos, para llevar estadísticas, pues sí, mira, tiene sentido, sirve. Entonces, desde entonces empecé a fortalecer mucho más el hecho de cómo enfocar, o sea, cómo producir, cómo sacar, Claro. cómo filtrar datos y estadísticas de fútbol que tengan sentido periodístico, que a la gente le haga sentido y sobre todo que tenga sentido para el análisis cuando tú estás comentando fútbol o viendo fútbol. Bueno, usted sabe que en esta introducción, Carlos, ya hemos hablado de la parte radial, de la parte televisiva, las estadísticas que nombraba en cuanto a su conocimiento personal a la hora de llevarlo a un análisis, a pesar de que los números sean fríos, y entrando de lleno a lo que es el tema de que siempre es principal, lo que es el arraigo del Deportivo Táchira, y en el medio creo que una de las personas que ha sabido convivir con diferentes situaciones que quizás Alejandro y yo estamos aprendiendo, en el medio he aprendido que la mayor manera de ganarse enemigos es diciendo la verdad. En cuanto a un análisis de juego, que el marcador no te nuble. Pero antes de empezar con esas preguntas, quiero abrir con una en especial, porque pocos conocen eso de cada uno de nosotros. ¿Qué significado tiene para usted la palabra Deportivo Táchira? Deportivo Táchira para mí es el equipo que amo. Y muchas veces el que también puede llegar a decir que es el equipo que ama, puede llegar a malinterpretar el tema de exigirle a ese equipo que tú amas. Porque como tú lo amas y lo quieres ver siempre grande, no quieres que esa grandeza desaparezca. Entonces esa exigencia se basa en un tema de la preocupación de que el equipo siempre esté correspondiendo a su grandeza, a una grandeza que seguramente se originó mediante la exigencia de ver a un equipo de fútbol que representara lo que al fanático del Táchira le gusta ver en la cancha como fútbol y además que sea exitoso. Para mí Táchira representa eso. Carlos, hace rato decías lo del tema de los datos y ese buen talento que siempre tuviste con el tema de los datos, después te dio para crear tu empresa, CR Videogol. Y todo eso se dio, digamos, linealmente. ¿Cómo fue eso? CR Biogol, nuestra agencia Scouting. A ver, eso nace, hubo un momento donde esto era TV cable, Ajá. Correcto. antenas parabólicas, Sí. internet todavía no, y eran los tiempos de VHS y Betamax. Todavía los CD no habían aparecido, o los DVD todavía no habían aparecido. Entonces grabábamos muchísimo material en VHS. Todo lo que transmitieran en la televisión por cable, fuera fútbol internacional, y habían algunos canales que pues, según no se permitía ver, por ejemplo, fútbol mexicano, fútbol brasilero, fútbol de Perú. Grabamos muchísimo. Yo estoy hablando años 93, 94, 95, 96, 97. Y yo recuerdo muchísimo que, por ejemplo, grababan 90º minuto y ahí te colocaban los goles de la Serie A y Serie B. Y lo grababa para ver si Máximo Mariotta marcaba gol. Para ver si Máximo Mariotta marcaba gol. Máximo Marmota. Mucho antes de que lo llamaran, pero mira, mucho antes de que lo llamaran en la selección. Okay. Porque uno lograba identificar para aquella época jugadores venezolanos o en este caso italiano-venezolano, español-venezolano, como pasaba con José Luis Mosquera en España, como pasaba con Juan Carlos Socorro, con Carlos García Becerra, y uno hacía ese seguimiento a esos jugadores que eran los que están por fuera, de una u otra manera, representando a Venezuela, teniendo otra nacionalidad, o de esos pocos casos de futbolistas venezolanos que ya iban saliendo al exterior. Entonces, ¿cómo tú lograbas conseguir ese material? Y yo me recuerdo que veía todos los domingos Estudio Estadio,
para ver en qué momento Caricari Noriega Correcto. o Ruber Morán cuando jugó en el Córdoba de España marcaba gol y grabar esos goles. Recuerdo lo de Caricari, Unión de Santa Fe, donde Unión de uno, Santa Fe. donde uno más bien buscaba Correcto. videos. Creo que Y había que ver el resumen de fútbol de primera. correcto, a veces uno, exactamente el fin de semana con Macaya. Correcto. Entonces uno también buscaba por una cadena ver los partidos. Creo que llegó un, no sé, no recuerdo una cadena televisiva en ese momento, no sé si fue Meridiano, que llegaba a pasar los partidos de Unión de Santa Fe, ya sea Es viernes, correcto, viernes en la Meridiano. noche o sábado de la noche. Sí, señor. Pero era la única manera de uno poder buscar las figuras del fútbol venezolano. Claro, o como en su momento ocurrió en el fútbol mexicano con Félix Hernández en el Celaya, Correcto. o Cristian Cáceres en el Atlas, Sí. o el propio, sin duda alguna, Juan Arango, cuando llega a Rayados de Monterrey. Entonces, esa era la época. ¿Cómo había que hacer el seguimiento? Con el TV Cable, con el VHS, con el Beta, y ahí empieza a surgir esa idea. Tal vez una idea que empieza a surgir muy, muy vaga, ¿sí? Muy incipiente. Muy Pero, lejana, sí, muy muy lejana. lejana. Me faltaba enfoque, la verdad, pero la fui llevando así poco a poco, poco a poco. Cuando ingreso en la radio en el año 99, yo cubría los entrenamientos del equipo deportivo Táchira. Iba todos los días. Decía a un amigo, usted va hasta los días que no tiene que ir. Y yo iba todos los días a cubrir entrenamientos del deportivo Claro, Táchira. Carlos, para aclarar, porque en ese momento, la gente podía ir a los entrenamientos de Táchira cuando quisiese. Sí, sin ningún problema. Eran a puerta abierta. Eran a puerta abierta. No es como ahora. No es como ahora que. Y ojo, no solamente Táchira, es a nivel general, ¿no? A nivel general que ahora ya todo es más reservado, Sí. ya el contacto directo con el futbolista ya no es tan cercano como lo fue muchísimo tiempo, es más reservado. Sí. Y bueno, para aclarar eso, que era, tú dices que iba a los entrenamientos porque eran a puerta abierta y cualquiera podía entrar a verlo. Para dar una reseña histórica, en la historia del Deportivo Táchira, ese punto de quiebre ocurrió en la temporada 2011-2012. Ok. ¿Sí? Hasta Ujú. la temporada, hasta mitad del año 2011, eso de ir tan seguido a los entrenamientos, de haber... Ahí lo fueron graneando. Era uno o dos por semana, Ajá. hasta que yo creo, Carlos, 2015, 16 ya se cortó directamente, ya que no podías entrar pero más. hasta los tiempos en que se fue el profe Pinto, por ejemplo, Correcto. la mayoría de los entrenamientos de la semana se podían ver sin ningún problema. Tal vez uno era puerta cerrada. Okay. En los tiempos de Maldonado no había ningún tipo de problema. Sí, sí. Ningún tipo de problema. Y en los tiempos de Cata Roque, que estoy hablando, año 99-2000, 99-2000. no había ningún problema en la cancha del Faro, ir a entrenamientos todos los días. Entonces, esa era la época también donde los equipos venezolanos para llegar a la Copa Libertadores de América tenían que enfrentar a los mexicanos. Se jugaba la famosa Prelibertadores. Y desde la primera Prelibertadores yo grababa todo el fútbol mexicano. Cuando Táchira va en el primer año, en la inmediatez del año 99, yo estaba recién en radio y no me enfoqué. Para el año 2000 yo me enfoco y cuando aparecen los nombres de Atlas, de Cruz Azul y Atlante como rivales de Táchira, yo ya tenía un archivo de 7 partidos de Atlante y 5 de Cruz Azul. Me dedico a hacer un informe estadístico de todo lo que vi en esos partidos, de los goles que había visto de los dos equipos en el último semestre, sí, marcados y recibidos, y hago un informe estadístico, lo más tendencioso, las nóminas, los principales jugadores, la alineación más repetida, y yo le entrego todo eso, se lo ofrezco al profe Catarroque. Correcto. Y claro, cuando lo ofrezco, el profe me dice, ¿en serio tú tienes 7 partidos de Atlante y 5 de Cruz Azul? Sí, señor. Sí, profe. ¿Cómo? No, me dediqué a grabarlo los últimos 5 meses. ¿De verdad? Sí, profe, sí, en serio. Cata, a pesar de su personalidad fuerte, era muy receptivo. Era muy receptivo. Y el profe Cata, gran maestro, tremenda persona y un gran técnico, que en paz descanse, me dice, bueno, esto, ¿cómo hacemos? No, profe, dígame, si lo necesito yo se los traigo. Está bien, perfecto. Y al otro día le llegué con una caja llena de citas de VH. ¿Esa fue la primera victoria de Táchira en Precopa visitante? Esa fue la vez que Táchira clasificó, por supuesto. El partido en Atlante que ganó 2-1 con goles de Cecilio Cabrera Jiménez y Wilfredo Alvarado. Y Táchira clasifica en esa Prelibertadores eliminando a Atlante. Le gana Cruz Azul de local, le gana Atlante de local, con gol de Jefferson Gotardi, gana de visitante, está por encima de Itachacao y se clasifica a la Libertadores de América, cuando en aquella época solo Estudiantes y Táchira lo alcanzaron a lograr. Y ahí viene entonces, Carlos, para seguir en la misma línea, lo del tema del scouting. Sí, ahí, digamos, esa fue como mi primera participación en análisis de rivales. Y ahí empieza, poco a poco, a fomentarse la idea. ¿Cuándo lo consolidas? Lo consolidas ya como empresa. Cuando entro a TRT.
Ok. Y empiezo a conocer... ¿Año 2004? 2004. Y empiezo a conocer un poco más de cómo es la dinámica del trabajo de la producción, de la postproducción, de la edición. Empiezo a conocer editores y ya sobre el año 2007 iniciamos. La producción de videos para jugadores de fútbol, los highlights o videos promocionales. Y ahí empezamos. El primer video que realizamos fue en diciembre del año 2007 a Manuel Sanhouse. Y así empezamos. Ese fue tu primer video, tu primer video. cliente. El primer cliente, sí. Ya hoy en día, bendito Dios Todopoderoso, más de 3.500 videos realizados. Ahora, Carlos, porque, a ver, yo no puedo dejar pasar la oportunidad, porque sé que hay mucha gente que escuchó una parte de la historia, pero nunca escucharon la otra y nunca te escucharon a ti. Y nunca te escucharon a ti. El tema del veto en 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que no sé, ¿cuál es la pregunta más concreta? Bueno, en general, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ellos ese día hablan del tema de que unos videos que con Pinto, ajá. Y eso terminó surgiendo casi que 5 años después. ¿Qué fue lo que pasó? Según ellos, creo que según ellos es por un tema de videos, de venta de videos. Venta de videos y tal. Venta de videos al rival fue lo que ellos. Sí, algo así. Algo que ellos nunca comprobaron. Yo recuerdo que desde nuestra tarima llamada Deportiva Táchira Mediodía, junto con Manolo, siempre exigimos eso. O sea, si esa es la acusación, ¿dónde están las pruebas? Además de una carta en su momento sin fundamento para el tema del veto. Pero bueno, esa fue la razón que ellos expresaron. Pues a mi entender, la cuestión no fue por ahí porque inicialmente nunca comprobaron de que eso fuera así, que evidentemente eso nunca fue así, ni más faltaba. Fue más por un tema de las críticas. Pasa que ya eran tiempos donde yo estaba haciendo, digamos, las dos cosas, como siempre lo he hecho, el tema de ser comentarista de fútbol, de analizar, criticar fútbol, y ya estábamos emprendiendo en el tema de análisis de equipos, análisis de jugadores y producción de videos para promocionar futbolistas. Ya estábamos en esa etapa, ya teníamos más de 7 años. Correcto. Con lo de CR Biogol y ese proyecto que ya se ha sostenido por más de 18 años. Entonces, creo que fue más por el tema de las críticas. En noviembre de 2014, pues en una rueda de prensa prácticamente yo le pido la renuncia a Daniel Farías porque no se daban los resultados. El equipo se exigió, el equipo se reforzó para el clausura 2015. Llegaron 4 o 5 jugadores de mucha jerarquía y muy importantes. Es más, Carlos. Entre ellos Zurdo Rojas. Es más, Carlos. Sí, Zurdo, Libeskind. Claro, y se logra ser campeón. Carlos Javier López. Pero en esa fase. Es más, Carlos, en ese clausura, porque esa era clausura, cuando se jugaba mitad de año. Sí, al estilo europeo. Exacto. En esa clausura, Táchira fue a puerta cerrada completamente. No le declaró a nadie. Yo recuerdo que no le declaró a nadie. Ellos cortaron completamente el contacto con la prensa. Correcto. A comienzo del año 2015, Táchira empezó a colocar muchas restricciones para los fanáticos. 0 instrumentos, 0 esto, 0 aquello, 0 lo demás. Banderas, problemas con el tema del ingreso de banderas, que por las astas, que por lo demás. Y en el programa nosotros fuimos bastante críticos con respecto a esas medidas tan drásticas y extremas. Y digamos que estaba muy de moda Twitter. Correcto. No sé si fácilmente o por la misma moda que tenía esa red social, pues ¿cómo explico? Tú te puedes hacer con un tema tendencia. Había mucha repercusión en ese momento. Mucha repercusión, o sea, el nivel de influencia de lo que tú llegaras a decir o escribir era muy grande. Y entonces nosotros nos montamos una campaña, Manolo y mi persona, sobre todo en Deportivas Táchira, de todos con banderas a Polo Nuevo, y yo creo que por ahí fue donde vino la cuestión más bien y se terminó confundiendo en realidad el motivo. Es que claramente cada quien recuerda lo que le interesa, pero, claro. Pero si uno habla en generalidades del ciclo de Daniel Farías, fue bastante fuerte. ¿Por qué? Sí. Por la cantidad de refuerzos. Me acuerdo uno del estelar que era Maestrico González. Es que el grado de exigencia que se le tiene a Táchira es por lo que tiene, por lo que se compone. Daniel le tomó 2 años y medio ser campeón. Exactamente, y ser campeón con un tremendo plantel que no se le quita mérito, que además él clasificó de fase previa de Copa Libertadores, recuerda, después Racing, llegando con Racing, Guaraní,
Sporting Cristal, eliminando a Cerro, pero aún así, con Giovanni Orozco, para lo que significaba hoy en día, ese día, esa fecha, para el fútbol nacional, Maestrico González, tener un delantero de la talla de Pablo Olivera, que terminó lesionándose, la exigencia era por algo. Y los fracasos que ya había tenido anteriormente. Recuerdo una Copa Venezuela con Caracas, donde Correcto. Táchira había ganado aquí. Pero unificando lo que decía Alejandro, dice que es una cadena de que inició 2011 con lo de Jorge Luis Pinto y que termina con esa rueda de prensa para ir aclarando ciertos detalles. Por ejemplo, lo Lo de Pinto, ¿qué fue lo que pasó con Jorge Luis Pinto? Partido de ida, final previa. ¿Cómo se entera usted de esa línea de 5 donde nadie sabía absolutamente para nada? agregar un poquito de esa historia a lo del tema anterior. Correcto. ¿Sí? Con Pinto, que termina siendo campeón con Táchira, gana Apertura 2010, el Clausura no fue para nada bueno, pero gana la final contra Zamora Sí. y se consigue la estrella. Con Pinto en la Apertura 2010, nosotros aportábamos al profe Pinto material de rivales. Ayudaban al cuerpo Sí, técnico, claro, correcto. por supuesto, lo hacíamos, material de rivales. Era Jorge Luis Pinto, el asistente. Chucho Suárez Correcto. y el profe, se me olvidó el apellido, Santiago Santos. Correcto. Preparador físico. Y a través de Chucho Suárez y con el profe Pinto, nosotros hicimos ese trabajo de seguimiento y análisis de rivales durante todo el torneo de apertura. Entonces yo decía en algún momento, en aquel febrero de 2015, a ver, cuando nosotros aportamos ese trabajo de análisis de rivales en el 2010 para el profe Pinto y terminó siendo campeón, en esa época sí éramos buenos. Y ahora no. ¿Sí? Y ahora no. Que casi siempre la historia nos ha marcado así, ¿no, Carlos? Bueno, sí, así Casi ha siempre. sucedido. Sí, así ha Bueno, sucedido, ahora sí. el tema de Cuando la dijimos final. cosas a favor, sí. El Ajá. tema de la pero final. Final con Zamora. Claro, pero comienzo con la pregunta. La historia conocida es que Carlos Roa llegó a la parte de la cancha alterna por la zona de los bosquecitos de la UNED, donde está la cancha alterna, y que según grabó la práctica del equipo deportivo Táchira, y ese día dio a conocer algo que no sabía nadie, que Táchira salía con línea de 5 en la Carolina de Barín. ¿Esa es la versión de quién? De la gente, ¿De cuál gente? de gente que se cree todo, que sale de manera oficial en ese momento. Por eso, Imagínate. por eso le digo, Carlos, es importante aclarar. Porque Claro, yo vamos a sé aclarar. que no es así, yo sé que no Sí, fue así. claro. Y, Vamos a y- aclarar. y muchísima gente cercana a ti sabe que eso no fue así. Por supuesto. Vamos a aclarar. ¿Qué pasa? Vengan, en Deportivas Táchira, sobre todo en aquella época, eso es 2010, 2011. Yo era el encargado de cubrir los entrenamientos. Estábamos Jorge Enrique Ricordús, Quique Rosales, yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, Ujú. yo saludaba a las 12:30. Así Sí. es, claro. Manolo, Jorge, Quique, yo saludaba a las 12:25, ey, Y a las 2:30 miren. temprano, y a las 2:30 temprano. Saliendo Y a las 2:30 temprano. saliendo cerca del break de la estación, ¿no? Sí, Para- sí. Sí, dos grandes maestros. Correcto. Dos grandes maestros. En el cubrimiento de los entrenamientos, cito un ejemplo. Jueves es la práctica de fútbol. La tradicional y el famosísimo jueves de la práctica de fútbol. Exactamente, el jueves. Eso Era siempre el fue jueves. así. Siempre ha exactamente. sido así, en la Siempre actualidad ha sido incluso así. todavía es así. Sí, de una otra manera, en la actualidad ya no eso se ha tanto. ido disipando. Eso sí, ha bajado mucho el porcentaje de decir el jueves es la práctica de No, fútbol. es que normalmente cuando uno escuchaba diferentes programas radiales, el jueves uno ya conocía el 11. Claro, por supuesto. Era el día de la alineación. Te cito un ejemplo, en la época de Cata Roque, esa práctica de fútbol del jueves para montar el equipo para el fin de semana, la hacía por las tardes. La hacía en las tardes. Entonces en aquella época los programas deportivos de 6 a 7 o de 7 a 8 tenían la primicia ¿Qué antes que los del mediodía del viernes. ¿Qué quedaría para el pobre de Cata en su momento? Que cualquiera se podía parar en la autopista y decir, así salimos a la cancha Claro, el domingo. no había mayor misterio, muchachos. La verdad. Empezaron, miren cómo es el tema que en la medida que fue ingresando la tecnología al fútbol y cada cosa se estudia, cada detalle se estudia, entonces esto se volvió misterioso. Sí, se fue cerrando cada vez más la Sí, brecha. se ha vuelto muy misterioso. Entonces, práctica del jueves, voy al estadio, a Deportivos Táchira, tú tienes que llegar, si hay práctica de fútbol el jueves, con la alineación. Práctica del jueves previo a la final. Previo a la primera a la final. Al final, partido de ida. Correcto. Ajá. Primera contradicción. ¿Entrenamiento dónde? En el estadio polideportivo por lo Bueno,
Según el señor Carlos Roa, estaba en los bosques de la cancha alterna, camuflajeado. Dicen cada cosa, pero no, eso no fue así. No, para esa nada, no. práctica fue en Pueblo Nuevo. Sí, esa práctica fue en Pueblo Nuevo, se inventan cosas. Miren, práctica en Pueblo Nuevo, tipo 10 de la mañana. Entonces, claro, llegó al estadio y no habían notificado previamente absolutamente nada. No digo, no, que el entrenamiento a puerta cerrada. Yo, pero no habían dicho nada. No, bueno, es orden del profe. Bueno, listo, está bien, perfecto, no hay ningún problema. Yo, bueno, ahora cómo sacamos la alineación, cómo conseguimos la alineación. Yo, bueno, Ahora, ¿cómo llegó a Tamás sin Claro, alineación? Ese día, estaban vendiendo entradas para el partido de vuelta que se jugaba la siguiente semana en Pueblo Nuevo. Entonces yo digo, bueno, voy a subir a las taquillas y pregunto a ver qué tal, cómo va la venta de entradas, ¿verdad? ¿Qué tantas se han vendido? ¿Cuáles están vendiendo? Toda esa información para llegar al programa con eso. Yo subo y empiezo a hacer, mientras hacía todas esas preguntas, resulta ser que a un costado de donde están esas taquillas, el acceso de la principal y la sur, hay un espacio. Hay un espacio donde hay una reja Ahora, que tiene un barrote, sí, un barrote no. Hay un espacio entre barrote y barrote. claro. Y había un grupo de 10, 15, 20 fanáticos viendo el entrenamiento a través de esa reja que desde ahí se veía la cancha. Y uno de los fanáticos me llama y me dice, Carlos Roa, Línea de 5. venga acá. ¿Qué? Venga a ver esto, el profe Pinto se volvió loco. Y yo, bueno, entonces yo voy y me acerco, me junto con los fanáticos a ver eso. Y este fanático, impresionantemente, que es una cualidad muy bonita que tienen los fanáticos de Táchira, tenía en un papel marcado todo, mire, arrancó el entrenamiento, mire, van 28 minutos, señor Carlos. Ese también es enemigo. Arrancó, Es enemigo. mire, arrancó con este equipo, varió esto, varió aquello, ya hizo este cambio, Ok, y yo me quedé viendo la práctica, junto con ellos, Claro. y vi más detalles. Yo a Lineker ya por Sacó- derecha. Sacó a Casanova, movió a Pedro Fernández, no, ese día, 4 atrás. 4 en la mitad, él hacía rombo, empezó a modificar a Pedro, Casanova, el tema de zurdo, ¿verdad? Correcto. Y los delanteros. Era con 4 atrás. Sí. Cuando yo llego al programa, Manolo, Carlitos, ¿cómo paró el equipo hoy el profe Pinto? Y yo, bueno, Manolo, ya el entrenamiento fue a puerta cerrada. Pero el equipo que montó el profe Pinto fue el siguiente. Y empiezo yo a desglosar todo lo que yo vi. Y sonó el teléfono. Lo que me dieron a punto y todo lo que Con yo los vi. 4 atrás. Con 4 atrás. Yo empiezo a desplegar todo eso jueves al mediodía. Claro, a desplegar todo, absolutamente toda la información que yo he recabado. ¿Qué pasa el domingo en la Carolina? Línea de 5. Línea de 5. Zafra por derecha. La alineación ni parecida, ni remotamente parecida a lo que había hecho el jueves. En un entrenamiento a puerta cerrada, donde más de 15 fanáticos lograron observar. ¿En medio de qué? A un lado están vendiendo entradas para el partido de la siguiente semana. Eso fue lo que pasó. Pero en esa semana, no, cuando sucedió eso, no hubo una llamada del profe al programa. No, la llamada es después. Diciendo que Carlos, ¿para qué equipo Claro, está jugando? la llamada es después. Cuando quedan campeones. ya. Claro, ya porque Táchira después del Táchira título. Táchira le gana en Barinas, jugando con línea de 5 a Zamora con gol de Pérez Greco. Golazo. Y la semana siguiente, 0-0. el 0-0 en Pueblo Nuevo, remarcando esa línea de 5. Al día siguiente, La llamada fue recién Pinto ya, campeón. por supuesto, Claro. al día siguiente, el lunes, en medio del análisis, del título, de la alegría, de la algarabía de haber sido campeón, llamamos al profe Pinto para escuchar sus impresiones y felicitarlo y celebrar. Cuando Manolo me da la opción de hacer mi primera pregunta y yo le hago la pregunta, el profe Pinto, bueno, ya todo el mundo sabe ese audio se hizo famoso en su momento. Trending Sí, topic en ese claro, momento ese también. audio, Manolo, te voy a contestarle a usted, porque ese señor no merece una respuesta mía. ¿Sí? Y todo lo demás. Fiel al estilo del profe. ¿Sí? Y eso fue, y ese altercado que yo llegué a tener con el profe Pinto quedó totalmente subsanado. La relación hoy Claro, Pinto totalmente. contigo es buenísima. Buenísima. Póngale que al año y medio, ¿qué tiempo pasó para que él tomara la selección Honduras? No recuerdo Ese bien. tiempo, pero 1 año, 2 años. Esa era la consulta. Hubo ese diálogo para contar realmente lo que sucedió y que no había sido de la manera que él Sí, lo había claro, pensado. por supuesto. Yo tuve esa oportunidad de hablar con el profe Pinto. Casi a los 2 años cuando él está dirigiendo la selección de Honduras tuvimos un contacto. Él me llama por teléfono, hablamos de fútbol por el tema mismo, del seguimiento de rivales. Correcto. Y hablamos de fútbol y todo lo demás. Y en algún momento tuvimos la oportunidad de hablarlo personalmente en Colombia.
Y bueno, eso dio para limar todas las asperezas, digamos, reanudar una buena relación muy respetuosa, pero también muy llena de contenido de fútbol que siempre hemos Bueno, tenido. ahí donde está la importancia y la relevancia, ¿no? De conocer a fondo la historia, porque siempre se habla de una parte de la moneda. Es más, la parte de la moneda sin conocer lo que realmente sucedió. Era la alterna, fue el estadio, y usted termina también hablando y diciendo que quizás el profesor en su momento, contaminado de comentarios, como suele pasar, Sí, claro. y termina en Le una voy a buena comentar relación. una anécdota, donde podemos comentar demasiadas anécdotas, pero voy a comentar una anécdota. En una conferencia de fútbol del profe Pinto, del estudio de los mundiales de fútbol que él siempre hace, en la biblioteca pública de la ciudad de Cúcuta, estando invitado, era una conferencia gratuita, porque la biblioteca, digamos, la División de Cultura de la ciudad de Cúcuta fue el patrocinante, estaba el profe Chucho Suárez. Correcto. Y el profe Chucho Suárez, que él es muy jocoso, tiene un muy buen humor, empieza a echar broma y a decir: Carlitos, ¿qué? A ti se te debe en gran parte que el profe Pinto haya llegado a donde llegó en el Mundial de Fútbol con Costa Rica. Chucho, que estuvo en la raya en Barinas. Correcto. Sí, ¿por qué, profe? Claro, porque es que el profe Pinto jugó con línea de 5 ese Mundial con Costa Rica. Y cuando él empezó a hacer línea de 5, fue por culpa tuya. Entonces era el chiste y era la risa y la cuestión. Eso es una bonita anécdota que vivimos como eso. Fue como en el año 2019 en Cúcuta, cuando eso pasó en medio de hablar de fútbol, de historias, anécdotas y buen humor. Y buen humor. Hey, cabe recordar que en el clausura, en ese año 2011, unos cuantos partidos antes de la gran final, Táchira había hecho línea de 5 en Paraguay contra Cerro Porteño, el día de aquel soberbio golazo de Sergio Herrera. De Barranca. Correcto. De Barranca. Ujú. No, empate Sí, 1-1. 1-1. 1-1, claro. 1-1. Ahora, Carlos, a ti te vetan en 2015 y te lo levantan el veto en 2016, cuando se monta Jorge. Correcto. Cuando Jorge compra el equipo, mejor dicho. Sí. Pues ¿Cómo fue ese año? Fueron 2 años vetados. ¿Cómo fue eso? Fueron 2 años vetados, prácticamente todo el 2015 y el 2016. En ese interín de los primeros Usted igualmente comentaba los partidos, ¿no? Sí, en la H. eso es una buena, en la H. esa es una buena anécdota. En ese trajín del primer mes de veto, Manolo me dice: no, Carlitos, tienes que estar en el estadio, tienes que transmitir. ¿Cómo hacemos? Yo, bueno, no sé, ¿cómo hacemos? Entonces nos inventamos, nos ingeniamos entrar al estadio como fanático, un poquito camuflado, y yo llegaba hasta la tribuna popular central, de manera tal de tener la distancia totalmente directa a la antena con el micrófono inalámbrico. Unos minutos después que yo llegaba a la tribuna popular central, llegaba el operador de la radio con el micrófono, con pilas de recarga, todo bien acondicionado la logística, y yo me acomodaba preciso donde está la H. Ahí me acomodaba yo. La H de Táchira. La H de Táchira, de donde están las letras que conforman la palabra Táchira en la tribuna, en las sillas. Yo me ubicaba en la H, ahí encima de ese vomitorio, porque daba en línea recta con la antena del micrófono inalámbrico. Entonces estaba completamente en vivo, como si estuviese en el estadio, y Manolo presentaba y Manolo comentaba, y yo entraba desde ahí, desde la tribuna popular central. Con el partido en desarrollo. Con el partido en desarrollo. Así y ¿Cuánto así. tiempo? 10 partidos. 10 partidos. ¿Te llegaron a decir en alguna oportunidad ya algo? el 10º partido no se pudo más, porque digamos que la gerencia de Táchira se dio cuenta, ¿sí? Descubrieron que eso estaba pasando, y en el 10º partido algunos muchachos que trabajaban en la logística como porteros para acceder hacia la tribuna popular, pues me dijeron: señor Carlos, no podemos. ¿Por qué? No podemos. Pues se dieron cuenta, y entonces pues nos dieron la orden que si usted pasaba, pues aquí nos votaban a todos. Y ahí fue vetado directamente. Ya no Entonces yo no, listo, no, ya bueno, tranquilo papá, no hay ningún problema. Y ese día no pude acceder a la tribuna y no entré y me regresé. Ahí hicimos Libertadores 2016 también, por cierto. Ah, claro. Haciendo eso. Octavos de final. Sí. Octavos de final, Hicimos, claro. pues mira el tiempo que pasó. Táchira Claro, Pumas. mira el tiempo que Pumas. pasó, fue un año prácticamente, más o menos como desde abril del 2015 a esa fase de Libertadores en el 2016 que se hizo de esa forma. Hey, no fueron todos los partidos seguidos, ¿no? Había que saber escoger en qué momento y cómo hacerlo, pero fueron 10 partidos de esa bonita anécdota. Yo por eso
Ahora, después que se restableció el veto, siempre le envío un saludo a todos los fanáticos en la H. Porque fue un bonito compartir, transmitía desde ahí y era una bonita sensación para el fanático que estaba alrededor sentado viendo fútbol, teniendo a alguien que estaba haciendo una transmisión en vivo en ese momento. Para aquella época, esto de la transmisión en vivo en redes sociales no era lo común. ¿Qué representa Manolo Dávila, Carlos? Manolo Dávila es el maestro. El maestro. Manolo es un maestro de hacer radio. Manolo es un maestro del debate. Manolo es un maestro de la polémica. Manolo es un maestro de la dirección de radio y de la dirección de un programa deportivo. Es un amigo. Hoy en día, imagínate, ya son casi 22 años trabajando con Manolo. Manolo es, con el tiempo y con la gran relación de confianza y de profesionalismo, somos amigos. Hoy en día somos amigos. Manolo es un extraordinario narrador, pionero de la narración en el estado Táchira en cuanto a fútbol, y que sin duda alguna ha dejado muy en alto durante más de 50 años al estado Táchira como locutor deportivo, y además dándole identidad y dándole esa referencia súper especial de lo que es la radio deportiva del estado Táchira para Venezuela y para el mundo, porque es reconocida la calidad de nuestra radio y la calidad de nuestros radiodifusores a nivel deportivo en Venezuela y en Latinoamérica y el mundo. Franklin me robó la pregunta. Te iba a preguntar de Manolo y te iba a preguntar también, hace rato lo nombrábamos, Jorge Enrique Rico. ¿Qué representa para ti en tu vida y en tu trayectoria? Jorge Enrique Rico es maestro. Creo que del cual le he aprendido muchísimo en cuanto a eso. Es un arte, a mi consideración es un arte. Para muchos, tú eres narrador, muchos creen que narrar fútbol es fácil. No es fácil. Muchos creen que comentar fútbol es fácil. No es fácil. Y yo creería que es más complicado comentar que narrar. Entonces, el arte de comentar fútbol, muchos de los tips, de la metodología, de las formas, de qué hacer y qué no hacer, en qué momento decir esto, en qué momento no decir esto, lo he aprendido de Jorge Enrique Rico Orduz, al cual considero un gran maestro, un extraordinario amigo, donde la palabra lealtad es su máximo sinónimo, y hasta como un papá. Mira, porque compartimos muchísimos momentos. Además, Jorge es mi padrino en Tamá. Yo llego a Tamá 103.9 por Jorge Enrique Rico, por recomendación de él, y así se fue fomentando y surgiendo y fortaleciendo una amistad que ya tiene más de 20 años. Quique Rosales. Quique Rosales es otro gran maestro y un gran maestro de la radio. Tengo frases muy marcadas de Quique, por ejemplo, cuando yo recién entré a Tamá Estéreo, Quique decía, cito un ejemplo, Quique decía, Carlitos, aquí de pronto no vas a hablar mucho, pero vas a ganar mucho dinero. ¿Y Quique es el creador, Carlos, el de la que Tamá es la universidad de la radio? Sí, él es el creador de eso. Él es el creador. Y Quique decía, Carlitos, haz las cosas aquí en Tamá para que no sea un paso de 5 meses, sino de 5 años. Haz de esto tu universidad. Si tú logras 5 años, has pasado por la universidad de la radio. Entonces son dos de esas grandes frases que a nuestro querido Quique Rosales, que dejó una gran huella como locutor, polifacético, un tipo brillante, una mente brillante, con un léxico extraordinario, un verbo sin igual. Era sencillamente muy simpático trabajar con Quique. Muchos viernes nos tocó que Manolo no llegaba y estábamos Quique y yo. Entonces él tenía una manera muy particular de saludar, hacía así con el dedo y sonaba. Y decía, Carlito, ¿qué? Hoy vamos los dos. Sí. ¿Tienes notas? Sí. Quedaron 4 notas de ayer. En aquella época las notas eran las fundamental. Notas. Claro, eran las notas. Claro. Entonces, entre martes, miércoles y jueves se grababan notas con los futbolistas, y entre jueves y viernes, por ejemplo, se llegaban a entregar 5, 8, 9, 10 jugadores entrevistados. Ellos le decían, venga, quedaron 4 de ayer. Carlitos, vamos bien, tenemos el programa hecho.
Carlos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para tener 22 años en Tamá? Sí, 22. ¿Cuál es la clave? 22 años en Tamá. cumplimos 22 años en Tamá en enero del 2026. Ya 21 años recorriendo. La clave es constancia, disciplina, preparación, acción. Paciencia. Cuando digo acción, Paciencia. no, yo no sé si paciencia, Ajá. pero No me mienta, Carlos. lo que pasa es que no mienta. Lo que pasa Es complicado, es que, es complicado, Manuel, es digamos, complicado. Manuel, es digamos, complicado. Tamá tiene su temática. Pero es una exigencia constante. Bueno, yo que tengo Correcto. ya, voy a cumplir 2 años, una Es- exigencia constante. Es una exigencia constante donde el profesional de micrófono tiene que estar constantemente preparándose. ¿Cómo se maneja una polémica fuerte con Manolo? Las polémicas. Se lo digo porque tengo bastantes en mi memoria. Yo siempre he sido de escuchar todos los diales, absolutamente todos los programas me gustaba. Hay una fuerte, la recuerdo perfectamente, solamente la voy a matizar. Apareció su frase, Manolo, ¿cómo vas a comentar de un partido si no lo vio? Que la radio es mía, Carlito. Ese fatality, ¿cómo se sobrevive después de ese fatality? Ese fatality. No, ha habido mucha polémica, Sí. mucha. No, yo no sé, tal vez épicas. Esto. Ese fatality. Mucha. Mira, tú que trabajas con Jairo. Y la gente recuerda muchísimo una polémica de Manolo con Jairo en los años 90. Que Jairo se paró y sonó hasta la puerta y ¡pum! Se fue. Eso fue en Radio. En, Radio Táchira, en ¿no? Tamá, creo que ya estaban ¿En en Tamá? Tamá, creo que ya estaban en Tamá o era 105, no recuerdo bien. Recuerda que Manolo hace el cambio de 105 para Tamá en el año 93, 94. ¿Ya se llamaba Tama o no? Sí. ¿Tenía otro nombre o se Sí, llamaba no, Tama? se llamaba Tamá. Entonces, solo que cuando arrancó Tamá, Manolo tenía un 205, era más un corte como de música de balada, Ah, ok, música ok. romántica, ¿sí? Y luego cuando ya definitivamente Manolo queda solo con Tamá, cambia totalmente el perfil de música, ¿cómo diríamos? Música popular, música variada, música pop, como es la mayoría de las emisoras que hay en la ciudad de San Cristóbal. Entonces, las polémicas. No, recuerdo uno mucho, pero porque ya hago referencia a la de Jairo, porque a uno siempre le quedó ese recuerdo, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de aquella polémica de Manolo con Jairo, que Jairo se paró y se fue? Ajá, esa es Bueno, histórica. Sí, esa es histórica. Entonces yo siempre y decía... los que escucharon eso se quedaron con eso Claro. y la repitieron y la Sí, repitieron sí. hasta que Y yo a la siempre generación de decía- nosotros que la sabemos. Yo siempre decía, no, yo no sería capaz de hacer eso. Y me pasó. Y me pasó. Que creo que es esa que dice Franklin, ¿no? Claro, esa la de que no, yo me lo recuerdo pasó. tanto, fue un Táchira JBL, un Qué partido. buen almuerzo. Me pasó, El me Táchira de tocó Sachi. pararme y yo no me fui a la radio en la sede de Tamá, ingresando a Tamá y hay una pequeña cafetería. Yo de lo que me acuerdo es cuando todo pasó, porque yo era oyente en ese momento, yo solo escuché en vivo. Claro. Y yo tenía una particularidad, Carlos, yo creo que eso sí nunca se lo he dicho, tenía una particularidad que en ese momento pues el programa no se montaba en YouTube, nada de eso. Y como yo a veces no podía escuchar el programa, el teléfono que yo tenía en ese momento, recuerdo muy bien, un Alcatel, ese teléfono me permitía grabar la radio, o sea, yo podía grabar la radio. Entonces yo grababa el programa y yo sabía que no lo podía escuchar, pero lo grababa. Y después llegaba a la casa de noche y lo escuchaba grabado. Y ese día, yo grabo el programa, pero lo comencé... Cuando sintonicé ya en la polémica directamente. Uy, ¿qué pasó aquí? Me regresé entonces en la grabación y eso a mí me quedó grabado. Pero de lo que me acuerdo es que cuando tú regresas a la cabina, lo que yo me imagino, Manolo te dice, ¿qué pasó, Carlitos? Ya tomó agua, ya se calmó. Mi abuelo almorzando dijo, Carlito no vuelve más. Sí. Sí, porque duré como 45 minutos que... No, pero esa polémica, más allá Duré de como lo 45 minutos que no volví a hablar y estaba sentado en la cafetería, pues esperando que pasara el rato, que se cambiara de tema y todo lo demás. Luego Manolo salió, se me acercó y me pidió disculpas y pues volví al estudio, volví a sentarme, volví al micrófono. Sí, pero fue top 3 de Bueno, discusión. En fin, Dios mío, sí. En esa época de Twitter llegamos a hacer tendencia 7 veces en año y medio. 7 veces en año y medio. Digamos que fue una de las cuentas de Twitter que más rápidamente escaló, que llegó a tener... Yo llegué a alcanzar a tener 23.600 seguidores
en algún momento y pues lastimosamente se perdió la cuenta por este tema de copyright. Sí, en ese momento yo era barra y Sí, lo agredía un poquito en las redes mucho, sociales. un poquito no, mucho. Mucho, Carlos, mucho. iniciando un juego aquí, un pimponeo. No queremos que sea medias tintas. Una sola respuesta. Mejor equipo del Deportivo Táchira en su historia. El mejor equipo de Deportivo Táchira en su historia, 99-2000. Y empiezo a argumentar. El de Cata. El de Cata Roque, campeón. Fue un Táchira que cuando se reorganizó, después de un horrible primer semestre del año 99, cuando se reorganiza Táchira, vuelve a llamarse Deportivo Táchira. Recuerden que venía llamándose durante muchísimos años Unión Atlético Táchira. Y estaba chévere el nombre, pero Táchira vuelve a llamarse Deportivo Táchira. En esa reorganización vuelve Cata Roque a dirigir a Táchira por segunda vez. Se va armando un equipo muy interesante, jugadores venezolanos y jugadores extranjeros de la confianza de Cata Roque. Se origina para mí el que termina siendo el mejor fichaje de Táchira extranjero en su historia. Llega un chico con pocos minutos de haber debutado en primera división con su equipo. Venía de ser el goleador en las divisiones inferiores de Boca Juniors, llamado Diego Gastón Herrera, con tan solo 20 años. Pongámonos de pie. Campeón, marca 21 goles en el campeonato, apertura, clausura y cuadrangular final. Súmale que además en la pre-Libertadores marcó 2 goles. Vamos a botonarnos. 23 goles en un año. Espectacular. Y no había cumplido 21 años. Una máquina, Extranjero. Diego Gastón Herrera. Sí, señor. Que por ese traje, Sí, un tipo que dejó marcada la historia de Táchira, como usted me lo hacía recordar estos días, nadie volvió a marcar esa cifra de cantidad de goles para un delantero extranjero. Más allá, y tan joven. Claro, y tan joven, y más allá de la relevancia del nombre. Marcó un antes y después en la delantera de Táchira. ¿Recuerda ese 11 de ese equipo? Sí, parece que ese 11 tuvo algunas variantes, porque lo que te comentaba, en la apertura llegaron varios jugadores de la confianza de Cata, a algunos les fue bien, otros no tanto. Por ejemplo, Diego Gastón le tomó 5 o 6 partidos marcar su primer gol. ¿Sí? Pero cuando lo hizo. Pero lógico, cuando se le destapó el arco, extraordinario. ¿Y qué hicieron para buscar ese punto de confianza para Diego? La llegada de Gustavo Romanelo. Romanelo traía experiencia en el fútbol boliviano, siendo argentino, y lo conocía muy bien Cata, como igual Juan José Cardinal. Sí. Otros no rindieron, como Francisco Taqueo. Taqueo no rindió. Entonces, de la apertura hacia la clausura, no sigue Romanelo se va a otro equipo de la Liga Venezolana, no sigue Taqueo por bajo rendimiento, llega Ariel Farfán, un volante 10 que sí le fue muy bien, llega Erlan Echarata Sánchez para el clausura, se mantiene Cardinal, se mantiene Diego Gastón Herrera, en aquella época eran 4 extranjeros, pero Táchira tenía un equipazo a nivel de jugadores venezolanos. Ahí estaba Luciano Roque también, ¿no? Que Luciano era suplente. Roque, por supuesto, el hijo de Cata, y había un equipazo, o sea, era Angelucci, era Cheo Faciana de segundo arquero, se la disputaban ambos, era un muy buen equipo. Gerson Chacón en sus primeros 2 años en el profesional. ¿Torizano también estaba ahí o eso fue luego? ¿Torizano el hijo de o eso fue después, luego? Después. Ricardo Sí, Duno. Ricardo Duno, Wilfredo Alvarado, Patón González, Elvis Martínez, Joel Galán, Exxon Tortolero, Joel Galán. Didier Sanabria, Gran amigo. Luis Tizamo. Había un equipazo de jugadores venezolanos sencillamente extraordinario. Ese Táchira, para mí, es el mejor equipo, no tanto por la nómina, sino por su fútbol, por el reencuentro con el nombre, digamos, el nombre de más identidad, porque Deportivo Táchira, como pasó a llamarse desde el año 99 hasta la fecha, sin interrupción, fue un nombre que también Táchira adquirió del año 78 hasta el año 84-85, cuando viene la unión de los 2 equipos. Y preciso Táchira se llama Unión Atlético Táchira y en el torneo más inmediato es campeón de Estrella, pero luego pasa 14 años sin ser campeón. Ese equipo... Fue el tiempo más largo sin ser campeón. Claro, por supuesto. La sequía muy larga. Ese equipo logra ser tan responsable en volver a darle un título a la gran fanática de Táchira, vuelve a llamarse Deportivo Táchira. Hay un equipo de grandísimos jugadores, jugaba muy bien al fútbol, un equipo sólido, con una idea de juego concebida, sólida, compacta. Aparte, Carlos, que mucha gente venía con la desilusión del equipo de Cavalieri, que había pasado apenas un año antes, año y medio antes. Sí, total. Y de los meses previos donde
El equipo estaba quebrado el prácticamente. El equipo fue el torneo más triste que hemos vivido de Táchira con Hugo Pitillo Valencia y un equipo de verdad muy deprimido nominalmente. Pasamos del éxtasis de lo que era Fabián Alegre, la Fiera Total. Maciel, Gerson Díaz, Gaby Miranda, Las dos caras de la moneda. a una depresión absoluta Bueno, con si Brochero, Táchira Faure. fue primero en la apertura y último en la clausura. Correcto. Voy a la siguiente pregunta. El peor Táchira de la historia. Es ese. Ese. Ahora, Carlos, el clausura 99. Obviamente, pues no lo vi por un tema de edad, pero yo el otro día le decía a Franklin, han habido técnicos en Táchira con mejores nóminas que esa, porque ese fue un Táchira malo por la nómina que tenía, lamentablemente. Pero ha habido técnicos en Táchira con mejores nóminas que esa, la del Pitillo, y que también ha tenido temporadas muy malas también. Claro, de pronto, por ejemplo, ahora no tan lejos, el 2022 de Payarés. Es uno. Sí, Estífano el es equipo otro. de Estífano de 2018. De La Pava también. El de La Pava del 2012. Sí, han habido equipos, la verdad, también. Que tenían más plantilla que ese. Sí, puede ser, pero de fútbol, No, claro, pocón, es pocón. que ese equipo no dejó absolutamente nada, porque está bien que usted no tenga piezas para poder lograr conseguir algo, pero que un equipo se haya sustentado de los 50 puntos que hizo la apertura para no descender, habla de la magnitud de la catástrofe que hubo en el clausura. Y mira las cosas de la vida. En 14 años que pasó Táchira sin ser campeón, del 86 al año 2000, solo uno se cataloga como un equipo malo, que fue del clausura 99. Precisamente el equipo anterior del semestre previo a todo lo que se reorganizó para volver a ser campeón. Sí. Pero del 86 al 98, Táchira no tuvo equipo malo. Siempre armaba muy buenos equipos y siempre quedaba muy cerca, llegaba muy cerca, perdió finales como la de Marítimo, por ejemplo, pero no alcanzaba a conseguir ser campeón. Carlos, una pregunta que yo en lo particular siempre he tenido, y qué bueno que usted está hoy acá para hablarlo y conversarlo. Y podemos también debatir sobre eso. En Argentina se habla de los 5 grandes: River, Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente. Colombia también tiene equipos: Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe. Cada uno tiene su particularidad. Ecuador igual, Uruguay tiene a Nacional y tiene a Peñarol. En Brasil, hablar de 5 grandes creo que es poco. ¿Cuáles son los 5 grandes de Venezuela? En Venezuela no hay 5 grandes. O cuáles son, aparte de Táchira y de Caracas, cuáles son los equipos que pueden acercarse? Más allá de las estrellas y demás. Los grandes son Táchira y Caracas. Y cada uno ha tenido su momento de flaqueza. Exacto. Y también han tenido sus momentos de grandeza. De grandeza, exacto. Tal vez Táchira ahora mismo está en alza. Y Caracas está en sus momentos bajos. Como institución pienso también, no sé si como institución, pero sí a nivel deportivo. Pero son los 2 grandes de Venezuela. Después de ellos, no hay más. Después de ellos 2, ¿quiénes vienen? Los otros pueden llegar a catalogarse como equipos históricos, más no grandes. Ajá. Y como equipos históricos, pues está Portuguesa, está Estudiantes de Mérida, a mi consideración, Mineros de Guayana. Zamora puede ser también. Trujillanos. Y Zamora, pero sobre todo Zamora por la historia por la década anterior, por los últimos 15 años que ha hecho, los últimos 15, 20 años 15 años que ha hecho el equipo del Zamora, donde logró sus 4 estrellas, por ejemplo, y sus participaciones internacionales que no fueron para nada buenas, todo lo contrario a lo que hacían en Venezuela, afuera era todo lo contrario. Si tuvieses que escalonarlo, ¿cómo lo escalonas del primero al quinto? Del primero al quinto. Táchira, Caracas son los 2 grandes de Venezuela en ese orden. Tercero, considero que, pues toca que colocar a Portuguesa por el mismo tema de esa gran década de los 70, ¿no? Que también marcó mucho para nuestro fútbol. Cuarto, para mí, Estudiante de Mérida. Y quinto, Zamora. Carlos, el mejor jugador que vio en Deportivo Táchira. En Deportivo Táchira, uy, ese sí es un tema bien... ¿El plástico? Bien controversial, bien polémico. William Méndez. William tenía un talento extraordinario. Creo que era Copa Venezuela, año 92. No tengo de verdad la fecha no la tengo totalmente clara. Me la voy a clarificar estos días.
pero se marcó un gol sacándose a 6 jugadores de Zamora en el arco norte, una cosa impresionante. O sea, fue una jugada que la fue tejiendo así casi que en cámara lenta. Sí, fue una jugada maradoniana, Sí, sí lo he escuchado. Pero en cuestión de 15 metros. Y nos dio chance de levantarnos de la grada, porque no habían sillas. Para ver la concepción de la jugada. Para ver la concepción de la jugada. Y era una cara de impresión que todos teníamos y era, ay, hágalo. Por favor. Gol. Fue una cosa impresionante. Y era un jugador con un talento sin igual, una cosa impresionante, la técnica, la gambeta corta, ese cambio de ritmo que le colocaba, aparte que tenía un biotipo de una otra manera que no es común el del jugador tachirense. Y William era un jugador alto para la posición y para el talento que tenía, ¿no? Pero también es que uno no puede dejar por un lado a Carlos Maldonado. No, pero por eso la pregunta, el jugador que a usted... Primero William, pero es que está ahí está, muy cerca, muy Carlos cerca. Fabián. Carlos Fabián Maldonado. ¿Quién es? Y el refuerzo... Un artista de la pegada. Y el refuerzo que a usted lo decepcionó, que dijo... No estuvo a la altura de la camiseta. Uy, a ver. No hable de John Heiler, por favor. John Heiler Moreno. Marcó mi juventud. Ya transmitíamos en esa época. Claro, Sí, claro, ya transmitíamos Táchira, fútbol. por favor, Táchira Sí, sí. Peñarol gambeteó al arquero y la tiró por A encima ver, de la norte. A ver, del norte. Mira, yo creo que para mí es Héctor Ramón el Rambo Sosa. Para mí. ¿Qué era? ¿Argentino? Argentino. Y era fanático. Y para la época, claro, pero por supuesto que se esperaba muchísimo más. Tengo entendido que lo recomienda Miguel Osvaldo González. Y, a ver, una recomendación contundente y con toda la razón. Goleador en el fútbol colombiano. El Rambo Sosa había sido goleador del fútbol colombiano, con muchísimos goles, por ejemplo, en Bucaramanga, Pergamino. Medellín, grandes pergaminos, pero en Táchira no le fue pero nada bien. No pudo marcar gol en Pueblo Nuevo. Los dos que hizo los hizo en Mérida ante Estudiantes. Y creo que por ahí, de acuerdo a la época y de acuerdo al pasado que traían, sí, al cartel que traían, esa es la máxima decepción. Carlos, Miguel Osvaldo González no fue campeón en Táchira, no logró estrella. ¿Por qué se le recuerda tanto? ¿Por qué mucha gente dice que es el mejor 9 que ha venido? Pues mira, 2 veces máximo goleador en Colombia. Llega a Venezuela. Él llega grande, él llega ya grande. Por encima, claro, de los 35 años. Y llega a Venezuela y en un año marca 22 goles para ser máximo goleador de nuestra liga también. Eso no lo ha hecho ningún otro. Okay. En la historia de Táchira, eso no lo ha hecho ningún otro. Tiene 3 títulos de goleo, 2 en Colombia y 1 en Venezuela. Y alcanza, si no me equivoco, son 42, 43 goles, el máximo goleador histórico extranjero de Táchira. Tenía una zurda impresionante, una técnica para levantar centros, para la pegada, para levantar centros. Okay. En aquella época, entre el año 87 y el año 91, un tiro de esquina de Miguel Osvaldo González era medio gol. Era medio gol. Marcó gol olímpico. Si le pregunto a usted, se queda con uno, a pesar de características diferentes. Usted como videoanalista. Nahuel Darío Fioreto, Guillermo Veraza, J. Cardinal, Giovanni José Daniel o el Pancho Rivadero. Uy, está bien bravo. Lo que pasa es que son diferentes, son distintos, pero le dice, tiene que agarrar uno. Tiene que agarrar uno. Vaya. El elixir. La puso complicada. Tiene que agarrar uno. Está muy complicada. Muy difícil. O como vamos a comercial y volvemos. O en cuanto a su gusto, acomode, en orden. Ok, vamos a recuérdeme. Nahuel Darío Fioreto, Guillermo Veraza, JJ Cardinal, Giovanni José Daniel y el Pancho Rivadero. Ok. Voy. Pancho Rivadero. ¿Primero? Sí. Giovanni José Daniel. JJ Cardinal. Veraza y Fioreto. Y mi última pregunta, porque seguramente tendrán otras, Alejandro. O sea, no hace más preguntas en el programa usted. La Copa Libertadores del 2004. Ajá. La Gran Copa. Ese es el título para mí siempre de esa participación. La Gran Copa. 8 partidos invictos. ¿Quién ha hecho eso? Pocos. Ninguno de Venezuela. Llegar a cuartos invicto en Copa Libertadores. Lo hizo Táchira en esa oportunidad. Y no fue campeón ese equipo. Ese equipo no ganó ni siquiera el Clausura 2004. Y fue un equipo de 3-4 meses. El éxito de ese equipo fue de 3-4 meses.
jugaba muy bien al fútbol. Creo que ha sido el Táchira que mediante la nómina que se conformó, ese Táchira de diciembre, enero de 2003 a 2004, que se reforzó para buscar hacer una gran Copa Libertadores de América, con una muy buena participación, porque ¿quién estimaba cuartos de final, la verdad? Nadie. Seamos sinceros. Pero sobre todo también para ser campeón del Clausura 2004, porque Táchira estuvo a minutos de ser campeón de la Apertura, por un gol pierde el título, se reforzó con 7 jugadores. Con Mineros, ¿no, Carlos? Con Mineros. Cachamay, ¿no? En Cachamay. Se reforzó con 7 jugadores. Partido que lo transmitió Venezolana de Televisión. Correcto. Llega entre tantos, llega Manuel Sanhaus, ¿verdad? Llega Claudio Silva da Fonseca, Carioca, en la mitad de la cancha, Leonel Bielma, Fabián Sermatén, en fin, Paniguti. Llegan 7 jugadores a reforzar a Táchira, Alexis Chirinos, entre otros, para los 2 torneos, y la Libertadores que se hace es extraordinaria. El análisis previo de los rivales, mediante también la calidad de jugadores y características que Táchira había logrado armar, pero el análisis previo que hizo César Farías fue el indicado, fue el correcto. A nuestra consideración, creo que es el técnico que mejor ve el fútbol internacional en Venezuela. Carlos, ¿qué tiene que pasar para que un equipo venezolano gane la Libertadores? Oye, primero, forma parte de un proyecto. Yo creo que ese año se hicieron muchas cosas acertadas. Pero también no es menos cierto que la fase de competencia de la Libertadores ha ido cambiando muchísimo conforme han pasado los años. Y ahora se ha hecho mucho más exigente porque la representatividad de la Libertadores hoy en día está dominada por los equipos brasileños y por los argentinos. Tiene más amplitud en cupos. Pero en 3 de los últimos 5 años, lo predominante es Brasil. Sí, a veces ni los argentinos le pueden hacer frente. Exactamente, la Liga de Brasil hoy en día está muy por encima. Top 5 del mundo, hoy es top 5 del mundo, muy por encima de cualquiera de Latinoamérica. Y los brasileños y los argentinos son los que tienen la mayoría de los cupos, cosa que antes no ocurría. Por eso es algo que ha venido generándose en los últimos 8 o 10 años. Por eso también, Carlos, es que uno le da preponderancia a lo que logró Atlético Nacional, que cortó con todo eso, ¿no? Cortó con ese dominio de los colombianos, de los brasileños y de los argentinos. Entonces, creo que tiene que estar muy marcado, basado en un proyecto donde pueda llegar a ver la posibilidad de un equipo que tenga una forma de jugar acorde a lo que se realiza a nivel internacional en nuestro continente, donde se le pueda llegar a dar continuidad a una nómina altamente competitiva, no solo en Venezuela, sino que esté muy por encima con su fútbol de lo que está haciendo en Venezuela para poderlo proyectar a nivel internacional, que tenga esos 4 o 5 jugadores fuera de lote, como diríamos, ¿no? Que sean el plus, que tengan un talento y una capacidad y jerarquía muy, muy diferente a los demás para que puedan tener ese aporte en un torneo como de Copa Libertadores de América y darle la confianza a ese proyecto. Yo creo que eso tiene que darse en algún momento. Si lo puede llegar a hacer Táchira, extraordinario, pero esa puede llegar a ser una de las formas para poder minimizar los riesgos de fracasar y maximizar las posibilidades de tener éxito. Edgar Fernando Pérez Greco como entrenador, ¿cómo lo define en su corta carrera? Porque apenas está armando sus cimientos, sus bases. Edgar ha tenido mucha fortuna desde que toma la dirección técnica de Táchira, un equipo que ya andaba solo y que él lo conocía muy bien y supo canalizar todo ese muy buen fútbol para ser campeón en 2024. Ya haciéndose cargo, creo que empieza la etapa de Edgar a cargo y creo que también está en una etapa de aprendizaje. Decir que Edgar, dirigiendo, además está aprendiendo, no es decir algo descabellado, es algo normal, es lógico. Es lo mismo que se dice de Bocha, porque Bocha, más allá de su recorrido en categorías inferiores, no es lo mismo estar con un plantel sub-20, sub-17, a tomar una selección absoluta o un equipo profesional. Puede haber diferencias en cuanto a la evolución del trabajo, en la planificación, en la metodología. Hay una gran diferencia en ese aspecto. Pero a Bocha también, yo comparo en cierta medida a Bocha con Pérez Greco, porque siguen aprendiendo y tienen para mí errores similares. Puede ser, sí y no. Y cuando me voy por el no es porque en realidad Edgar llegó a tomar la dirección técnica de Táchira sin dirigir partidos. ¿Cuándo dirigió? ¿Llegó a dirigir una sub-20? No. ¿Una sub-12? No. ¿Sí? ¿Llegó a dirigir? No. Bajo cualquier circunstancia, no.
No hay por dónde. Busca en su trayectoria, ¿había dirigido algún partido antes? No. ¿Sí? Entonces creo que ahí se marca una gran diferencia Claro. con muchos casos de técnicos jóvenes que llegaron a Táchira y que en su primera etapa, exitosa o no, tuvieron un momento de desarrollarse como técnicos y de aprender. Carlos. Entonces, Sí. conclusión, ha tenido gran fortuna, tuvo éxito inicial, está en el 2025 en la conformación de su propio equipo, está aprendiendo, está conociendo, está en ese error-aprendizaje, y el margen de error es así, de mínimo. Tiene que afinar muchos detalles, sobre todo el tema táctico y de manejo de grupo, para volver a cristalizar lo que todos queremos, que el equipo vuelva a ser campeón y ganar estrellas. Carlos, Táchira, cuando Táchira se va a jugar al Brígido, usted viajó prácticamente todos los fines de semana, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia es bien particular. Pocos de pronto saben esa parte de la historia. Yo salgo de Tamá. Ajá. Manolo me manda de vacaciones largas. ¿Se entiende? De sabático. Sí, hubo un detalle ahí, entonces Manolo me pidió que no volviera más al programa, todo lo demás. Yo hacía fútbol interactivo, ya como productor, presentador, comentarista, polemista, en la etapa de fútbol interactivo cuando se hizo en el año 2005, en el horario estelar, como se le dice hoy en día prime time, de 9 a 10 de la noche, una hora. Y viene este momento de quiebre cuando van a remodelar el estadio polideportivo por lo nuevo y Táchira se va a jugar de local en Caracas. Yo pasé 2 meses y medio fuera de Tamá. Cuando regreso a Tamá el 4 de agosto del año 2005, regreso porque lógico, alguien tenía que viajar a comentar los partidos. Y Jorge dijo, yo no. Y Quique no, yo no. Entonces, bueno, desde los dos hicieron la propuesta, Manolo, pero que vuelva el flaco. Yo era flaco en esa época. Que vuelva el flaco, que vuelva Carlos, que vuelva Carlito. ¿Será? Sí, bueno, sí. Me mandaron a llamar y yo volví. Y el primer partido fue el 10 de agosto del 2005, en medio de una transmisión llena de polémica, porque pues tuve ahí un altercado con César Farías terminado el partido, de algo que ni me esperaba. Y bueno, eso fue una transmisión muy particular porque termina la transmisión y Manolo hizo un editorial de más de 35 minutos. Ay, ¿ese fue su primer partido? ¿Y ese fue tu primer partido? En mi primer partido. Eso sí no lo sabía. 10 de agosto de 2005. Quique, 20, 30 minutos más de editorial. Jorge, 20, 30 minutos más de editorial. O sea, yo transmitía, yo hacía la transmisión en vivo. Y la llamada de Manolo. Y la llamada de Manolo. Sí. La llamada de Manolo cuando terminó el partido. Sí, yo veo que entra, yo tenía un Júpiter. Ajá. Y yo veo que entra la llamada de Manolo. Buen teléfono en ese momento. Sí, sí, guerrerísimo. Y yo entra la llamada de Manolo, yo dije, no, aquí fue. Hasta aquí llegué, debut de despedida, dije yo, debut de despedida, yo con este problemón que regresé, volví, me voy otra vez. Yo contesto la llamada, Manolo, Carlito, ¿cómo estás? Yo, Manolo, ¿cómo te va? Bien, papá, bueno, tú eres el nuevo Manolo Dávila. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Te estás metiendo en lío, te estás metiendo en problemas. Y yo, ay, Dios mío, no lo puedo creer. 2005. Táchira el 2005, de Carlos Alberto Muñoz. No, un poquito antes. Creo que Carlos Alberto llegó al segundo semestre del 2004. Correcto. El 2004. Entonces esa llamada la recibo yo recostado a una de las vallas del Brígido. Del Brígido, de la pista de las vallas, pues. De ese maltratado Brígido. De los obstáculos, de 400 metros de obstáculos. Ahí, recostado ahí, rato después del partido, rato después del incidente. Contra Caracas. La última vez que Táchira ganó en el clásico. El clásico. Eso fue en el Brígido. En el Brígido, claro. El gol de Lagarto Juancho. Claro. Sí, pero eso fue 1-0. No, 1-0. Hay un partido, un clásico, creo que el último fue 1-0. 3-0. Claro, pero el último fue 1-0. Es el del Lagarto Juancho. Eso fue 1-0. Y claro, ahí empieza, todos los fines de semana viajamos. Porque o era Caracas, porque era local, o era visitante en otra ciudad. Usted y John Freddy, los dos. Exactamente, John Freddy y mi persona. Y ahí empiezo también a hacer un lindo recorrido con otro gran profesional de la narración deportiva como lo es John Freddy Carrascal,
un gran amigo con el que hemos compartido el año 2003 transmisiones de fútbol, y empezamos a hacer un dúo impresionante porque empezamos a marcar ahí cosas muy propias de los dos, haciendo la transmisión en el en vivo y todo lo demás, y todos los fines de semana era viajar y viajar y viajar y viajar, y bueno, eso fueron año y medio de muchos viajes. Lo disfrutaba Carlos, porque, Sí, claro. porque más allá de todo es un desgaste Sí, lo del fin de disfrutaba. semana, pero sí. Sí, claro, lo disfrutaba, y cuando yo vuelvo a Tamá, que Manolo me llama y entramos a hablar 4 de agosto, tengan en cuenta que cuando yo entro a Tamá, ese primer año, era más enfocado en dar datos, en estadísticas. Ya habíamos hablado del tema de los datos y las estadísticas que me apasionaban tanto. Yo entro por ese lado porque yo recababa muchos datos y yo se los prestaba, se los cedía a Jorge Enrique Rico, que lo conocí el año 99 porque ambos cubríamos los entrenamientos. Yo lo hacía para San Sebastián y Jorge Enrique para Tamá, y teníamos una muy buena amistad desde esa época, y yo le pasaba los datos. Y él me dijo, un día vas a trabajar conmigo. Y yo le decía, no, pues será en Colombia, porque aquí en Tamá lo dudo. Y llegó a ser en Tamá. Entonces, ese primer año, año y medio, fue dando datos y estadísticas. Cuando Manolo me llama nuevamente para reintegrarme para las transmisiones, porque Táchira iba a jugar en Caracas, me dice, ya no quiero más datos, ya no quiero más estadísticas, quiero que comenta, analiza fútbol, las transmisiones, tú vas a ser el comentarista. Y yo, wow, chévere, súper bien. Y fue una linda oportunidad. Carlos, si tuvieses que definir con una palabra, Brasil 2014, ¿cómo fue esa experiencia? Extraordinaria, preciosa, linda. Una experiencia que a todo el que sea futbolero, fanático, que esté en los medios de comunicación, le aconsejo vivir. ¿Qué tal es ir a un mundial, estar en un mundial? No, es sencillamente maravilloso. Yo viajé como fanático, pero estando en Brasil, seguíamos haciendo radio, por supuesto, participábamos en el programa y comentábamos las vivencias que teníamos en Brasil. ¿En qué ciudad estuviste? ¿Estuviste en varias? Sao Paulo, Belo Horizonte, Brasilia y Cuiabá. Y fue bien interesante. Venezuela efectivamente no fue el mundial, pero fue Colombia, y con la familia de mi esposa viajamos a Colombia, viajamos a Brasil a ver los partidos de Colombia, a disfrutar del mundial, y fue una experiencia sin igual, una cosa ¿Viste sencillamente el Colombia-Uruguay extraordinaria. lo viste? ¿El Colombia lo viste en vivo? Colombia, ¿El gol de James? No, ese no. Nosotros fuimos solamente la primera fase. Ah, fase de grupos, ok. Colombia, 15 Japón, días. que fue Japón, Costa de Marfil. Grecia, y primer Grecia. partido, Grecia en Belo Horizonte, segundo partido, Costa de Marfil en Brasilia, qué partido. Y luego, qué estadio. Y luego en Cuiabá, el 4-1 contra Japón. Todos, mi esposo y mis cuñados tenían sus entradas, yo no. Yo viajé sin entradas. Y yo le decía, tranquilo, que si me toca disfrutar en el FanFest, Igual lo voy a disfrutar. disfruto, yo estoy feliz, ya estoy para disfrutar. Ya estar en el ambiente del Y mundial. siempre conseguí Y siempre entradas conseguí entrar. ¿Y qué, Carlito? ¿Mangueó entrada sin o...? ser revendidas. No, Ah, usted estaba ok. tocado por los En dioses. serio, sin ser revendidas al precio que era. ¿Cuántos reales en ese Siempre momento? hubo alguien que le sobró una entrada, y siempre tuve la oportunidad de comprar entrada. Y, Más o menos, ¿cuánto costaba una por entrada, eso, ¿cuántos Carlos? Más o menos 150, en- 180 a dólares. dólares, exacto. Si lo llamamos a dólares. Y siempre tuve la oportunidad, y la entrada más lejana de donde estaban mi esposa y mis cuñados fue en el partido contra Japón. La más lejana era detrás de un arco, estaban ellos, como decir, detrás de la sur, y a mí me correspondía detrás de la norte. ¿Sí? Ajá. Yo me voy con ellos, nos vamos relativamente temprano, y yo me voy con ellos y me agrupo ahí donde están ellos. Sí. Mi idea fue ponerme a narrar. La idea mía fue ponerme a narrar. Yo me pongo a narrar. Yo dije, mi esposa decía, ay, no te pongas a inventar. Sí, amor. Yo me puse a narrar, y en la que yo me puse a narrar, los fanáticos de Colombia no querían que yo me fuera. Primero, pues me logré establecer ahí en ese grupo, nadie me sacó de ahí, porque no era mi asiento. Pero me dejaron porque yo estaba narrando. Entonces, yo identificaba todos los nombres de jugadores de Colombia. Cuando la tenían los de Japón, pues decía otras cosas. Pero les Decía otras encantó, cosas. les encantó, y cantar goles y todo lo demás. Bueno, tanto así que en el primer tiempo, terminé el primer tiempo y no me dejaron pararme para ir al baño o a ir por refrigerio. No me dejaron pararme. Es muy complicado ir a un mundial, Carlos. Como fanático es complicado. Si alguien Es lo que quiere perfecto. hacer, si alguien lo quiere hacer, es difícil. Lo que pasa es que Brasil estaba cerca. Claro, claro. Entonces, a nivel de logística, de Ah, prepar- es nuestra frontera. claro, a nivel de logística, de preparar viajes, en muchos aspectos, era una ventaja. Por eso De hicimos todas formas, representa una planificación amplia, ¿no? totalmente. Por eso hicimos el propósito y la planificación 2 años antes de hacerlo de manera adecuada para abaratar costos y todo el tema. Ahí está la parte donde La uno clave. suele ver en cuanto a números cuáles son los países que más masa movilizan
gente que mayormente son Argentina y México, 2 años antes y prácticamente, o cuando está el sorteo, que es ver el camino que puede tener cada selección. Ya tiene que asumir un riesgo de que el equipo va a pasar o de primero o segundo de grupo y que económicamente la fortuna también de las entradas, Carlos, porque... Sí, total, y eso fue una fortuna. Total, bueno, claro. Total. Pues con decirles que en Brasilia llegó un punto donde por no teniendo entradas y por buscar una, Correcto. me llegó sobre una. Y además se la terminé vendiendo a un periodista colombiano. Y además de Colombia, no tuvo la oportunidad de estar en otra selección. Solo los 3 partidos de Colombia. Pero vivimos como situaciones como, por ejemplo, definitivamente el fútbol en Brasil es, como dicen, una religión. Sí. Paraliza el país. Luego preguntamos que si era solamente por el Mundial. Decía, no, cada vez que juega la selección de Brasil, el país se paraliza. ¿Usted estaba en Brasil en el momento del 7-1? No, ya no estábamos. Menos ya mal, ¿no? hemos regresado. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero sí se paraliza el país. Se cierran los centros comerciales, donde te agarra un centro comercial, nada, y tú empiezas a ver los avisos. Cerrado, termina el partido de Brasil, abrimos. Y me imagino, pues Carlos... Vivimos el hecho de que viajando de Brasil a Cuiabá, hacíamos el viaje en avión, y ese día jugaba Brasil. Y no se voló, se retrasó el viaje porque el piloto no quiso volar hasta tanto terminar de ver el partido de Brasil. Tenía trayecto Carlos, largo, ¿no? y me imagino que yo digo que es una de las cosas más hermosas de un mundial y de unos Juegos Olímpicos, la multiculturalidad que hay, ¿no? Sí. Gente de todo el mundo, eso tiene que ser hermoso, ¿no? Sí, totalmente hermoso. Bueno, nosotros llegamos a compartir, por ejemplo, hubo una recepción muy bonita en Brasilia de parte de, digamos, la agencia de turismo que nos había recibido allá, y éramos 40 fanáticos de Colombia y había uno solo de Costa de Marfil. Sí. Entonces hicieron torta alusiva a Colombia e hicieron torta alusiva a Costa de Marfil. Okay. Entonces había mucho dicharacherismo, o sea, el compartir estuvo muy simpático, y entonces este fanático de Costa de Marfil la pasó de forma extraordinaria. Aparte, en Costa de Marfil estaba Drogba todavía, ¿no? Drogba era uno de los... Sí. No, qué selección. Venía ese Drogba, Touré Yaya, y presenciar un Herviño. partido, y presenciar un partido de un mundial de fútbol es clase aparte. O sea, los niveles de intensidad, de ritmo, de velocidad de juego, el orden de la táctica, los posicionamientos, todo lo que tú quieres ver, que se disfrutan ver en un campo de juego de equipos y a nivel de selección, están en su máxima expresión para disfrutar. Hay una posibilidad latente de que Venezuela juegue repechaje, hipotética la Copa del Mundo. Se habla que el repechaje es en México, Guadalajara y Monterrey. Hay posibilidad de... ¿Está en la planificación de Carlos Roa poder estar en dicho evento? Mira que aún no lo he planificado, pero... Sería por lo que leí, no sé, creo que Alejandro fue el que me manifestó, sería marzo o abril del otro año. Sería marzo o abril. Marzo o abril los partidos de repechaje en Guadalajara o Monterrey. No voy a negar que en la mente está, pero en la planificación aún no la hemos llevado a la realidad. En cuanto Venezuela se clasifique, yo creo que accionamos a esa planificación. Preciso, tengo un hermano, mi hermano mayor vive en Monterrey, México, y como le digo, tienes que estar en ese partido porque tienes que estar de una u otra manera como fanático, y en nuestro caso, sea fanático o sea a nivel de prensa, sería una lindísima oportunidad. Carlitos, ya para ir cerrando, ¿vamos al Mundial? ¿Crees que vamos al Mundial? ¿Venezuela va al Mundial? Sí. Yo creo que sí. Ojalá que lo logremos consolidar con más fútbol que sustos. ¿Sí? Con más juego que dudas. Ojalá y lo logremos consolidar. Y digo que sí, basado en la fe, basado en el deseo y basado en el propósito de que debemos todos en Venezuela, desde la federación y cada uno de los que tenemos parte dentro de nuestro fútbol venezolano, prensa, fanáticos, críticos, analistas, jugadores, todos, absolutamente todos, entrenadores, empujar y enfocarnos en que eso logre suceder, porque es fundamental para el fútbol venezolano ir a un mundial de fútbol. Y en este primer mundial que tiene este tipo de versión con tantas selecciones, sería una pena no estar. Carlitos, muchas gracias, ¿no?
Quedan muchos Sí, temas quedan también, muchos temas. pero si no, hacemos un programa de 4 horas, de 3 horas. Quedan muchísimos temas, pero Estamos para hacer en vivo en Twitch o Kik, que hacen 24 horas en vivo. agradecerles por la invitación y bueno. Esta entrevista la teníamos planificada ya hace tiempo. Sí. Agradecerles por la invitación, agradecerle a todos los fanáticos del Tú Deportivo estás Táchira. residenciado actualmente en Bucaramanga. En Bucaramanga, Correcto. Que no lo sabe. A todos los fanáticos del Deportivo Táchira, a todos los fanáticos del fútbol, a todos los seguidores de ustedes en el Elixir, agradecerles por esta invitación, por este compartir, por hablar un poco de todo lo que hemos venido realizando en 35 años. Yo digo que son 35 años desde que empezó el sueño, 36 años ya. Y bueno, aquí estamos a la orden para seguir compartiendo muchos más temas de fútbol, del scouting, que seguramente ahí quedarán muchas historias, mucho contenido que entregar y del cual hablar. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias, Carlos. Seguramente a medida que siga evolucionando este gran canal vamos a tener debates, análisis con programas en vivo, hay mucha planificación. Agradecerle a la gente que nos acompaña, que apoya todos los videos, que se suscriban, que le den me gusta. Agradecer a los amigos de Candomblé también que nos volvieron a recibir. Agradecer a los amigos de Candomblé. Si quieren criticar también está en la caja de comentarios. Hay libertad de expresión acá. Gracias a la familia de Candomblé, Brazas del Sur, y a don Julio, César Silvera, César y a toda la familia. La verdad que sí, esto aquí es, primero se come sabroso, se la pasa uno súper rico y además es ambiente de fútbol. Chao, nos vamos. Chao.